¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y en el vídeo de hoy, como siempre que llegan galletas nuevas al juego, vamos a estar haciendo una review, un análisis de las dos nuevas galletas, tanto de Black Pudding como de Licorice. La primera galleta a la que le vamos a hacer esta review va a ser a Black Pudding. Está catalogada como Bruiser de calidad épica. Y como podemos ver, en primer lugar es el ataque básico. Son tres ataques, un combo de tres ataques, que los dos primeros, como podemos ver en el vídeo de presentación, son en forma de cono, en forma como de media luna, de abanico, por así decirlo, y el tercero es un dash hacia adelante. Pero nos están diciendo aquí abajo que si el enemigo está marcado, como ahora os enseñaré con la habilidad especial, se reduce el cooldown en un segundo. Y ahora pasamos a la habilidad especial. Como podemos ver en el vídeo de presentación, es un pequeño dash hacia adelante que marca a los enemigos durante 10 segundos y ganas un escudo durante 5 segundos del 20%. Tenéis los porcentajes abajo. Y aquí tenemos la primera variante de la habilidad especial. Como podemos ver en el vídeo de presentación, hace exactamente lo mismo que la primera, también aplica la marca durante 10 segundos, gana un escudo durante 5, pero esta vez el escudo se reduce un 10%, de 20% a 10, pero aquí durante 5 segundos, como podemos leer abajo, ganas un 30% de robo de vida, que está súper interesante, sobre todo para asesinos. Y luego tenemos aquí la segunda variante, la tercera habilidad especial. Hace exactamente lo mismo que las otras dos, pero si os fijáis, aquí hay una diferencia. Aparte de que aquí esté ganando un 5% más de escudo, si leemos abajo, gana escudo durante 5 segundos por golpes enemigos. O sea, esto está muy bien si te metes en medio de una teamfight, vas a recibir mucho daño o vas a aplicar tú mucho daño. Yo la que sin lugar a duda le pondría, porque recuerdo que esto no es una guía, esto es simplemente una review, un análisis, pero yo aún así os doy mi punto de vista, mi parecer, yo me pondría esta sin ninguna duda. Sí que es verdad que en comparación con esta estás perdiendo un 10% de escudo, el daño no varía entre las tres, de hecho es el mismo daño, y aquí, aunque lo dicho, tengas menos escudo, tienes un 30% de robo de vida, que eso para un asesino y para un melee que va a aplicar mucho daño cuerpo a cuerpo y mucho ataque básico, te va a servir muchísimo. Y ahora pasamos con la ulti. Como estamos viendo en el vídeo de presentación, hace una pequeña carga durante medio segundo y luego envía como un clon en horizontal. Vemos aquí que todos los enemigos que estén dentro de ese recuadro horizontal recibirán daño. Luego, en la primera variante de la ulti, vemos que hace exactamente lo mismo que la primera, pero como podéis ver en el vídeo de presentación de la habilidad, durante 3 segundos sigue haciendo daño continuo. Y por último tenemos la segunda variante, la tercera ulti. Hace lo mismo que las demás, pero esta, al acabar la animación de la ulti, los noquea hacia arriba, hace un knockup. Y yo, gente, sin lugar a duda me pondría esta variante. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo mismo que las otras dos prácticamente, aunque la segunda variante hace el knockup, pero 0,5 segundos no me parece tan relevante, y todo lo que sea hacer daño continuo en un sitio específico del mapa, para mí siempre va a valer mucho más la pena que otras variantes. Luego, en las pasivas, lo que os digo siempre, esta pasiva para mí es la esencial, la que está más rota en el juego. Y la segunda pasiva, como vemos aquí, y ya sabéis en el vídeo que os subí anteriormente, que en esta actualización subieron esto de 8% a 10% y este también de 8% a 10%. Yo sin duda le pondría este, porque combinado con la habilidad especial, con el robo de vida, si le ponemos a la pasiva, le sumamos también que cuando matemos a un enemigo, eliminemos a un enemigo, tengamos un 10% también de recuperación de vida máxima, eso va a hacer que tengamos muchísimo sustain, muchísima supervivencia. Vale, gente, pues estamos con la segunda review, con el segundo personaje que ha traído esta nueva actualización, y es Licorice. Está catalogado como controlador de calidad rara. Y lo primero que tenemos, gente, es el ataque básico. Tengo que decir que no me gusta mucho. Como vemos en el vídeo de presentación, lanza 3 lunas a distancia, que obviamente si te dan a melee va a ser mucho más daño porque te van a impactar las 3 lunas en menos distancia, pero no me acaba de gustar mucho esta mecánica de ataque básico, sinceramente. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y luego tenemos la habilidad especial. Lanza como una especie de neblina con bastante rango, la verdad, y durante 4 segundos a todos los enemigos que impacte les va haciendo daño y también les reduce la velocidad de movimiento un 50%,
durante 2 segundos. O sea, me parece súper interesante esta habilidad, sobre todo para modos como Drop the Beat, como Jelly Race, sobre todo para frenar un push, para frenar un engage del enemigo. Sinceramente, esta habilidad especial me parece muy interesante. La primera variante de la habilidad especial es, me parece que una de las habilidades especiales más rotas que por lo menos yo he visto en el juego. Hace exactamente lo mismo que la primera, todo exactamente igual, pero en vez de reducirte 50% la velocidad de movimiento, te reduce el ataque durante 2 segundos un 70%, gente. Un 70%. Me estalla la cabeza. Y luego tenemos la segunda variante. Como podemos ver en el vídeo de presentación, ya no es con tanto rango la habilidad especial. Durante 4 segundos sigue haciendo daño a los enemigos, pero los noquea hacia atrás, o sea, los empuja, como podría ser la habilidad especial de Strawberry, por ejemplo. También la considero que iría muy bien para frenar pushes, para frenar un engage, etc. Yo, sin ningún tipo de duda, me pondría esta, que aunque sea por 2 segundos que te rebajen el daño de ataque un 70%, gente, es que un 70% es una completa barbaridad y yo creo que en el próximo parche esto lo van a tener que nerfear. Porque sí, son 2 segundos, pero es que es un 70% de daño, es que frenas todo el push del enemigo, así que yo sin duda me quedaría con esta variante. Y luego tenemos la ulti. Como podemos ver en el vídeo de presentación de la habilidad, invoca una tumba que dura 10 segundos. Durante esos 10 segundos va haciendo daño continuo en el área que tiene alrededor y cada 4 segundos va invocando siervos de Licorice que van atacando a los enemigos. Y luego tenemos la primera variante de la ulti. Como podemos ver en el vídeo de presentación, hace lo mismo que la primera, invoca una tumba, pero en vez de ahora salir siervos de Licorice cada 4 segundos, salen 3 de golpe y aparte la zona que tiene alrededor de la tumba reduce la velocidad de movimiento un 30%. Y luego tenemos la segunda variante, la tercera ulti, que como podemos ver también invoca una tumba, pero en este caso solo sale un siervo de Licorice que ya os tengo que decir que duplica el daño de los demás y también duplica la vida, o sea, es una bestia. Y aparte, en la zona alrededor de la tumba, durante 10 segundos te vuelve un 10% más vulnerable a todos los enemigos que estén ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que recibirán un 10% más de daño. Yo sin duda me pondría esta variante. ¿Por qué? Porque aparte de que los estás haciendo más vulnerables y esto ponerlo en depende qué sitio te puede ir muy bien, el siervo de Licorice te va a molestar muchísimo. Estamos hablando de que el siervo tiene 3400 de HP, que podría ser tranquilamente como un personaje nivel 6 o nivel 7. Así que para mí esta variante es la mejor para este personaje. Y luego tendríamos las pasivas. De nuevo os digo, esta pasiva para mí es la mejor de juego, tiene que estar en el primer slot siempre. Y luego la segunda yo me pondría la reducción de cooldown un 10%, porque si recordamos, anteriormente yo os había dicho que para mí me pondría esta variante de habilidad especial que reduce durante 2 segundos un 70% el ataque. O sea, ¿qué va a pasar si tenemos esta pasiva del cooldown? Que vamos a poder tirar esa habilidad especial con dicha variante que yo os he dicho un 10% más rápido. Vamos a poder rebajar el ataque del rival muchísimo más rápido. Y junto con la variante de esta ulti van a tener menos ataque y también van a ser más vulnerables, así que van a recibir también más daño. Y dicho esto, gente, terminamos la review. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva sobre todo. Las guías van a seguir llegando al canal, por supuesto, tanto de estos personajes como de otros. Así que, nada, gente, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.